Muchas gracias por la invitación que nos hace nuevamente la revista Derecho, Debates y Personas para hablar de un tema de permanente actualidad, que es el de las interceptaciones de comunicaciones. Ese análisis se tiene que hacer desde la perspectiva principalmente constitucional. Existe un derecho fundamental que ampara a todos los ciudadanos, que es el de la intimidad. La Constitución política garantiza que la vida privada de las personas y principalmente sus comunicaciones estén protegidas. Y solamente de manera excepcional, cuando se dan unos requisitos específicos establecidos por la misma Constitución política, puede afectarse ese derecho fundamental a la intimidad. Esa posibilidad de afectación está consagrada en el artículo 250 de la Constitución política, que fue modificado en el año 2002 a través del acto legislativo 03, que lo que hizo fue elevar a rango constitucional toda la estructura del proceso penal colombiano. Dentro del mismo estableció la figura de los jueces con funciones de control de garantías y también estableció un principio general que irradia, por supuesto, toda esta interpretación de la que estamos hablando el día de hoy, y es el de reserva judicial de las libertades públicas. Existen unos actos investigativos que puede realizar la Fiscalía General de la Nación, la misma Constitución los faculta para ello, y estos pueden tener un control posterior de los jueces de control de garantías o un control previo y un control posterior de los mismos jueces. En el caso de las interceptaciones de comunicaciones, en el numeral segundo del artículo 250 se establece esa posibilidad excepcional en tratándose de procesos penales y procesos de extinción de dominio con un control posterior de los jueces con funciones de control de garantías. Pero siempre se requiere la emisión de una orden por parte del fiscal de conocimiento. Una orden que, por supuesto, debe estar motivada, deben existir unos motivos fundados para poder expedirla y está sujeta a un control posterior en el momento en que termine la actividad de interceptación de comunicaciones. El término de la orden máximo es de 6 meses, así lo dice el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, que se contabiliza para efectos de gestión en días calendario, y esto corresponde a 180 días, que pueden ser prorrogados en caso de que subsistan los mismos motivos fundados que dan cuenta de esa posibilidad y resulte necesario, idóneo, proporcional mantener la interceptación de comunicaciones. Pero si se va a pedir una prórroga de esa orden de interceptación, se requiere que el fiscal acuda ante el juez de control de garantías y realice un control previo de esa prórroga, sustentando por qué subsiste esa idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto para mantener monitoreadas las comunicaciones, principalmente telefónicas o a través de cualquier medio de comunicación de una persona. Este control que realiza el juez de control de garantías no es solamente formal, sino que debe verificar para ese propósito cuáles fueron esos motivos fundados que tuvo la Fiscalía para ordenar la interceptación de un ciudadano. Estos pueden estar soportados o están soportados principalmente en actividades de policía judicial, que se consideran como fuentes formales o fuentes no formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? Cuando la información le llegó a la policía judicial a través de una denuncia, de una querella, de una petición especial u oficiosamente. ¿Y cuáles serían las fuentes no formales para poder establecer esos motivos fundados? Por ejemplo, una fuente humana, normalmente un informante,
que quiere proteger su identidad y que le entrega a la Policía Judicial una información que permite encontrar evidencia, elementos materiales probatorios, la ubicación de una persona, sea indiciada, sea imputada o sea condenada, y que debe entregarle a la Policía Judicial las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se puede estar realizando una conducta que se adecúa al Código Penal y que requiere ser investigada. También las interceptaciones de comunicaciones no deberían ordenarse en cualquier afectación a cualquier bien jurídico. La Fiscalía General de la Nación expidió en el año 2021 una directiva, que es la Directiva 004, que regula cuáles son esas actividades previas que se realizan por parte de la Policía Judicial y la comunicación que realiza al fiscal de conocimiento, cómo se hace la orden y el control por parte del fiscal de conocimiento y cómo se extrae la información para acudir ante jueces de control de garantías y para que pueda ser usada a lo largo de toda la actuación. Justamente en esa directiva se establece un control muy importante que tienen que realizar los fiscales de conocimiento de esas actividades de policía judicial. Si estamos hablando de una fuente no formal, como una fuente humana que quiere protegerse, como un escrito anónimo, como información que se obtiene del espectro electromagnético, con comunicaciones o publicaciones de medios de comunicación, el fiscal debe ser muchísimo más riguroso en el control que realiza de esa información que le transmite la Policía Judicial. Debe verificar cuál es la confiabilidad de esa fuente, qué actividades de confirmación o corroboración hizo la Policía Judicial, qué acceso a bases de datos abiertas se realizaron. En la Policía Nacional, por ejemplo, existe una que se denomina el CIOPER, que permite la verificación no solamente de identidad, no solamente de abonados telefónicos, no solamente de potenciales actividades de inteligencia, todo lo que permita la identificación de una potencial persona. Y necesariamente la Fiscalía debe verificar que la Policía Judicial haya realizado esa verificación o corroboración. Y solo de esa manera, si existen motivos razonablemente fundados, que el mismo Código de Procedimiento Penal los trae en el artículo 221, hablando de los allanamientos y registros, pero que aplica para la mayoría de actos investigativos que puede realizar la Fiscalía General de la Nación de manera exclusiva. Aquí también es importante resaltar que, por ejemplo, una interceptación de comunicaciones es un acto privativo de la Fiscalía General de la Nación. No se puede entender que por el principio de igualdad de armas la defensa pudiera realizar este tipo de actividades. Solamente las pueden realizar los fiscales de conocimiento a través de esa orden, previo informe de la Policía Judicial, previa declaración jurada, previo inspección, cualquier elemento material probatorio sobre el que se soporte la misma. Puede ser incluso de otra actividad de interceptación, es decir, está bajo los mismos parámetros realizada una interceptación y de lo que se escucha por parte del analista se encuentra que se está realizando otro delito o se encuentra que es necesario la actuación, una ruptura procesal para investigar, por ejemplo, un hecho que se está cometiendo en ese momento para atacar una flagrancia o para evitar que se realice otro comportamiento. Ese puede ser el origen de una nueva orden de interceptación de comunicaciones. ¿Qué debe hacer la Fiscalía siempre? Hacer un control. Una vez emite la orden, se la entrega a la Policía Judicial, se acude a la plataforma establecida para hacer esa interceptación y debe obligatoriamente hacerse un control a los 30 días para que se verifique qué actividad se está realizando y otro a los 120 días. ¿Y cuál es el propósito de eso? Pues que el fin legítimo que permitió la afectación del derecho a la intimidad se mantenga todavía vigente. No tiene sentido que si en la interceptación de comunicaciones están hablando de
asuntos que no son de interés para la investigación, que no son pertinentes para los hechos jurídicamente relevantes que se investigan, si solo hablan de cosas absolutamente privadas, de la intimidad en sentido estricto de una persona, no tiene sentido ni que continúe el acto de interceptación, ni que mucho menos se mantenga por el término que se expidió inicialmente, que es de 6 meses o 180 días. En cambio, si subsisten esas necesidad de mantener una interceptación de comunicaciones, pues en esos informes en esos informes parciales debería poderse mantener vigente todo el test de proporcionalidad que se tiene que hacer, no solamente previo a la expedición de la orden, sino durante toda su vigencia. Y aquí resulta de trascendental importancia entender que toda interceptación de comunicaciones requiere control posterior de los jueces de control de garantías. No solamente las interceptaciones que dan resultados positivos, las interceptaciones que no dan ningún resultado, las que tienen problemas técnicos para realizarse, también requieren el control posterior de los jueces de garantías. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos, se haya logrado un objetivo o no, desde el punto de vista del programa metodológico de investigación que tiene la Fiscalía, se afectó siempre el derecho a la intimidad y siempre requerirá que un juez controle la orden, los motivos fundados y que se haya respetado el tiempo de duración. No se puede cometer el error que solamente las interceptaciones que dan resultados positivos son las que se someten a ese control posterior. Y lo segundo, el análisis que tiene que hacer el fiscal es posterior al control que realiza respecto de la orden. Es decir, una vez se hace la terminación definitiva de la orden de interceptación de comunicaciones, es donde debería procederse al análisis de qué es lo que está allí contenido. Y eso no es óbice o no es obstáculo para que el analista tenga la obligación de mantener permanente monitoreo de lo que está escuchando. No solamente para saber que sea pertinente, que sea importante para la investigación, sino que si se están cometiendo otros delitos o se puede evitar la comisión de un delito, no dé informe inmediato al fiscal para que se genere la actuación que se requiera, una ruptura, una compulsa de copias, para evitar justamente que ello ocurra. Eso resulta, por supuesto, trascendental. Aquí también, ¿qué tenemos que tener en consideración? La necesidad por parte de los fiscales de que ese control posterior que haga de la interceptación de comunicaciones sea extraído de la plataforma respectiva, garantizando a partir de ese momento donde se hace el corte y la extracción, la cadena de custodia, sacando dos copias, una que va al almacén de evidencias y es la que garantizará el descubrimiento posterior a las demás partes intervinientes para que se pueda hacer la respectiva contradicción de ese medio de conocimiento, y otra con destino al fiscal y a la policía judicial para efectos de verificar la pertinencia, el por qué esa información obtenida a través de las interceptaciones de comunicaciones puede ser relevante para su caso, bien sea porque se va a acreditar en los mismos hechos jurídicamente relevantes, puede ser el contenido de una comunicación. Por ejemplo, si se hace una llamada extorsiva y está interceptada, puede ser necesario que esa orden de interceptación sea la que se presente justamente como el hecho jurídicamente relevante, o mejor, el soporte del hecho jurídicamente relevante de esa llamada extorsiva. O puede ser que para acreditar un motivo fundado, por ejemplo, para solicitar una medida de aseguramiento, se utilice esa orden de interceptación. Por ejemplo, si en una comunicación legalmente interceptada se está diciendo que debe destruirse material probatorio o debe amenazarse a un testigo o que una persona va a evadir la actuación de la justicia, que se va a ir del país, podría ser esa interceptación el soporte justamente para esa actividad. Y también resulta de trascendental importancia entender de qué manera se puede acreditar, por ejemplo, la identidad de los interlocutores en una comunicación.
También hay un malentendido de que se requiere un cotejo de voces siempre, una prueba de espectrografía de voz para efectos de esa acreditación, y eso no es necesario. Es posible que el mismo analista que está escuchando unas comunicaciones pueda justamente que cada vez que llaman a un número, por ejemplo, de un banco o para hacer una consulta, preguntan, ¿está hablando con Pedro? Sí, soy Pedro, y ya empieza a familiarizarse con la voz, y con ese soporte podría acreditarse la identidad de una persona. Eso no es obstáculo para que, principalmente para controvertir una interceptación de comunicaciones y la identidad de quien interviene, se puedan utilizar pruebas de acústica forense, de fonética forense, de lingüística forense y estas mismas de espectrografía de voz, que permitirían justamente con la actuación, por ejemplo, de un especialista en fonoaudiología, determinar si se trata o no de la persona que se considera que está relacionada o mencionada en una investigación específica. Eso termina siendo importante. ¿Por qué razón? Porque a veces la Fiscalía presenta en los juicios unas interceptaciones de comunicaciones que no fueron realizadas ni siquiera por el analista, sino que llevan a un investigador líder que jamás las escuchó, que jamás participó en la interceptación, así tuviera el conocimiento grueso del asunto, y no puede dar cuenta de las actividades específicas. En esto hay que tener muy en cuenta también lo que ocurre cuando la Fiscalía lleva interceptaciones de otros procesos, es decir, trae de otra actuación diferente a través de una inspección judicial, obtiene unos audios de interceptaciones, unas mal denominadas transliteraciones de comunicaciones, y pretende incorporarlas en otro proceso. En esto hay que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente esas transliteraciones no son tal, sino son solamente resúmenes del analista de lo que escuchó en alguna comunicación. Por eso hay que ir siempre a la fuente, que es justamente la interceptación. A la defensa no le deben descubrir únicamente las interceptaciones que la Fiscalía considera son pertinentes, porque estas pueden estar descontextualizadas. La defensa debería pedir siempre imagen forense o copia espejo de las interceptaciones en la totalidad, porque allí puedes encontrar un contexto de qué fue lo que se dijo o qué era lo que se quería decir respecto de una manifestación o una comunicación específica. También los analistas son muy dados a entender o interpretar algunas expresiones y requieren, depende de cuál región esté hablando una persona, para que se utilicen términos que pueden parecer para unas personas una cosa, pero que pueden ser comunes y normales para otras personas. En esto hay que tener sumo cuidado. También es importante que en la actividad de confrontación de una interceptación de comunicaciones, ojalá la defensa pudiera hacer una búsqueda selectiva en base de datos de los teléfonos que están involucrados en una interceptación, porque es muy común también que no coincidan las llamadas entrantes y salientes que reportan las empresas de telefonía móvil con el tiempo que, de acuerdo a las interceptaciones, supuestamente se estaban dando estas. Y resulta muy necesario también entender siempre que esta afectación al derecho a la intimidad es excepcional. Por supuesto que la permite el Código Penal, la permite el Código de Procedimiento Penal, la permite la Constitución Política, justamente para esa lucha legítima contra la criminalidad, que la Fiscalía General de la Nación está facultada para ello. Pero ello no significa que se pueda hacer de manera ilimitada, sin ningún tipo de control, sin la verificación preliminar y permanente de la fuente de información, sin la corroboración de que se trate efectivamente de una actividad delictiva, que no se permita por parte del fiscal que le entreguen información sin una debida corroboración. Siempre debe exigir esa entrega de cuál es la fuente, cuál fue la confrontación y si se verificó con las bases de datos
abiertas y las que maneja tanto la Fiscalía, por ejemplo, en el SAC y la Policía en el SIOPER, de qué verificación se hizo sobre esa información que le entregaron. Esos son argumentos que considero indispensables para abordar una temática tan extensa como la de interceptación de comunicaciones, pero por supuesto es necesario siempre, por ser un tema de actualidad permanente, y es muy común que en todos los procesos penales encontremos interceptaciones de comunicaciones. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.